de las políticas de género en el diseño y ejecución de la política pública. Ujú. Claramente hay gobiernos que definieron ministerios, hay otros que definieron institucionalmente también espacios, áreas para trabajar y abordar la violencia machista con distinto nivel de inversión y distinto compromiso. Nosotras las Mumalás siempre exigimos más, ¿no? Ujú. Aún con el rango más alto en el organigrama de la estructura funcional del Estado, siempre exigimos más porque nos parecía que lo invertido no alcanzaba para la dimensión de la problemática. Por supuesto que en esta década ha habido como diferentes miradas e inversiones públicas, pero este es el peor momento de la inversión, directamente es cero. Directamente se ha eliminado lo que estaba y no se destina ningún presupuesto específico para algo, porque esto es lo paradójico y lo grave, para cumplir lo que el Estado argentino tiene como compromiso en leyes nacionales, Ujú. en tratados internacionales, algunos de ellos con rango constitucional. Es decir, este gobierno incumple lo que el Estado argentino tiene como mandato, y eso es gravísimo. Y además de esto material, que es eliminar los programas, un discurso coherente con el negacionismo de género y de los derechos humanos, que es multiplicar primero la idea y la confusión en la sociedad de que la violencia de género no existe, y por otro lado, un discurso que promueve el odio de género, ¿no? Ya tuvimos el ejemplo de Davos, pero podemos dar otros, no solamente por el presidente, sino por sus voceros de distintos estamentos del Estado. Ujú. Gabriela, es muy interesante siempre y muy valioso el trabajo que hacen relevando con el observatorio y observaba también el rol de la justicia porque, y como decíamos también del discurso de la confusión que algunas veces hay respecto a cómo ocurren los femicidios. ¿Dónde ocurren principalmente? Me parece importante siempre volver a recordar esto. Según los datos, ¿dónde ocurren más los femicidios? Sí, mayoritariamente, y eso ha permanecido en todos estos años de registro, algunas variables permanecen, ¿no? Uno es Ujú. el lugar donde suceden los femicidios, mayoritariamente es en el hogar, es decir, en el espacio doméstico. Luego hay variables que se van modificando, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento del espacio público como escenario de la violencia, es decir, la calle, la ida al trabajo, el descampado, pero el 64% de los femicidios que sucedieron en esta década que estamos recordando ocurrieron en la vivienda de la víctima. Y también el agresor, también es otra variable que permanece, ¿no? El agresor mayoritariamente es conocido, pero muy mayoritariamente, ¿no? El porcentaje es Ujú. alto, es en algunos años el 80%, en otros años el 89%, es decir, es una persona conocida mayoritariamente de la víctima quien la ha asesinado, y dentro de esos conocidos han sido parejas o exparejas. Lo que habla, el dato es interesante para ver qué se hace en relación a Claro. eso, ¿no? Ujú. Para justamente construir política pública que apunte a modificar las relaciones sociales asimétricas y donde los varones ponen en un lugar subalterno a las mujeres. Y esto es cultural, es decir, no lo vamos a modificar con una pulsera electrónica, ni lo vamos a modificar sacando los cuchillos de las casas de las personas, porque también ese es otro dato, las armas blancas son Sí. la principal arma con las Mm. que se asesinan a las mujeres. Entonces una política pensada de manera esquemática debería retirar ese elemento de los domicilios, siendo el primer lugar. Por eso me refiero a que hay medidas que tienen que ser persistentes porque exigen un cambio cultural. No se resuelve con una tobillera electrónica, aunque la necesitamos, no se resuelve solo con el monitoreo de las armas de fuego, que las necesitamos, no se resuelve con los protocolos en las fuerzas de seguridad, que los necesitamos, sino con políticas profundas que van desde campañas en los medios de comunicación hasta la aplicación de la educación sexual integral. Bueno, las modificaciones culturales exigen
mucha inversión, mucha persistencia y permanencia, ¿no? Ujú. Un dato también, siempre que creo que lo mencionaste al principio, es también el impacto que tiene sobre el resto del círculo familiar. Por ejemplo, cuando hablamos de madres o hablamos de mujeres que están en el cuidado de niños y niñas, eso también persiste. Digo, chicos y chicas que se quedan sin familia directa, ya sea porque la justicia obviamente condena al delincuente, al agresor, al asesino, y también por la pérdida de la familiar directa, que en este caso es su madre. Eso todavía sigue teniendo consecuencias y que son infinitas, porque también termina impactando en el desarrollo personal de esa persona que se quedó sin padres. Por supuesto, y habla de un montón de elementos que debería el Estado acompañar y situaciones, ¿no? Que van desde fortalecer a ese niño desde el punto de vista económico, como te doy este ejemplo, hace un año, hace un año y medio, desde el día 1 del gobierno de Milei, que no se aprueba un solo subsidio obligatorio por ley para el acompañamiento de los niños y las niñas, hijos de las víctimas. Esta, que se llamaba Ley Brisa, Sí. es una obligación del Estado y no se está aprobando ni una sola en este año y medio de gobierno. Pero además, el acompañamiento a las familias desde el punto de vista terapéutico, a las familias que alojan a estos niños, el mejoramiento de las viviendas. Nadie habla de que dónde va a dormir ese niño, esa niña, está preparada esa casa, cuántos viven ahí. Bueno, las condiciones de desigualdad, en muchos casos vinculadas a la pobreza, de las familias que cuidan amorosamente a estos niños, son un problema del Estado. Y también, como vos bien decías, deberían estar acompañados por políticas públicas y en esto no solamente nacionales, creo, y lo hemos dicho en estos días, Ujú. que está claro que Milei no nos va a escuchar ni va a restituir las políticas públicas hacia las mujeres. Eso es clarísimo, lo que implica que los gobiernos provinciales y municipales tienen que rediscutir sus presupuestos para reemplazar lo que el Estado Nacional ha eliminado, ¿no? Es una responsabilidad que no se puede eludir, es decir, porque así lo van determinando en otras áreas, porque cuando no hay coparticipación que financie la seguridad o la obra pública, los gobiernos discuten, readecúan partidas o definen nuevos impuestos en sectores quizás no grabados hasta el momento para ese tipo de política pública. Sin embargo, cuando hablamos de la violencia de género, pareciera que eso no se pone sobre la mesa, ¿no? Claro. Por último, Gabriela, y me parece que diste en el clavo con esto de las provincias, de las cosas que por ahí uno tiene la sensación de que nunca se terminaron de llevar adelante o ni siquiera de intentar llevar adelante, es incluir esto de la educación y la prevención como parte de la política criminal, porque digo, prevenir el delito o pensar cómo prevenir el delito es la política criminal o de seguridad de las provincias, las fuerzas de seguridad e incluso la justicia. Eso pareciera que hay pocas provincias, pocos municipios que se interesan en pensar, bueno, algo que arranca en un punto y que requiere de un trabajo ininterrumpido. Eso pareciera que nunca terminó de instalarse como una necesidad en términos de política criminal, incluso bajo los preceptos económicos de la actual gestión, en términos de ahorro de gasto público, incluso si quisieran ser muy desalmados y deshumanos, como está ocurriendo mucho con el discurso. Eso como que nunca terminó de impactar como debería impactar y pensarse como parte de una política pública. Adhiero absolutamente a tu planteo, es una de las preocupaciones, pero además es otro de los aspectos donde retrocedemos en cuanto a la consideración de la prevención del delito, ¿no? La prevención social del delito que sinceramente nunca fue aplicado cabalmente en la Argentina, por lo menos en estos últimos 10 años. ¿A qué me refiero con esto? Que son múltiples las posibilidades que se pueden desarrollar de cara a los varones agresores que están detenidos, también al personal penitenciario que aloja a esas personas detenidas.
son múltiples las posibilidades de que en lugar de que el espacio de detención de los agresores afiance rasgos violentos, que los puedan reeducar. Hay una deuda respecto a las políticas hacia los agresores, estén o no detenidos. Son escasas las políticas para la atención de varones agresores, pero además el sistema penitenciario tampoco lo contempla. Y te diría que en este momento hasta está cuestionada o se eliminan aquellas políticas que podrían ser muy útiles para la reeducación de varones agresores, ¿no? Voy hacia la educación universitaria eliminada de los ámbitos carcelarios, Sí. como política del Estado Nacional, o voy a la falta de capacitación, insisto, con el personal policial y penitenciario, pero también de las personas alojadas internas de las unidades por este tipo de delitos, ¿no? Ahí hay una gran deuda. Creo que es histórica esa deuda, pero lo poco que se hizo en ese sentido hoy se ha borrado y por supuesto va a agravar la situación. Gabriela, muchísimas gracias por el tiempo y obviamente la claridad en todos los conceptos. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Un gran abrazo y a disposición. Lo mismo, la palabra de Gabriela Sosa de Mujeres de la Matria Latinoamericana. Bueno, datos muy concretos. Moreto, te voy a pasar un link de Instagram para que mostremos las placas. Me pasaba